Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro programa de análisis internacional. Durante los últimos años hemos escuchado cada vez con mayor frecuencia los términos narcoterrorismo o simplemente terrorismo, incluso más recientemente narcoparamilitarismo. Todas las acciones ejecutadas por quienes son identificados como narcoterroristas están orientadas a lograr que la población en general entre en pánico y de paso poner en jaque a los gobiernos para lograr sus objetivos, sean por motivaciones separatistas, étnicas, político-ideológicas y económicas. Incluso algunos analistas incluyen motivos religiosos, aunque esto último es rechazado por los líderes de las diversas religiones y más bien los definen como extremistas. Por ejemplo, el profesor Javier Oliva Posada, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien es especialista en temas de defensa y seguridad nacional, considera que las etiquetas narcoterrorismo o terrorismo no son un mero asunto de terminología. En muchos casos, más que el interés por combatir la creciente criminalidad en diversos puntos del planeta, se califica como acciones de narcoterrorismo a sucesos que no involucran realmente a narcotraficantes o a paramilitares. O viceversa, acciones a toda luz terroristas se hacen ver como simples balaceras, quema de vehículos u otros delitos. Las consecuencias de estas ambivalentes narrativas pueden ser diversas y graves. Incluye entre ellas crear la imagen de fracaso y la carencia de gobernabilidad en unos casos para intentar o promover intervenciones desde el exterior en determinados países. En otros casos, justificar la presencia de bases militares, como es el caso de Estados Unidos en varias naciones latinoamericanas para supuestamente contribuir a hacer frente a la violencia desatada por el crimen organizado y los grupos calificados por ellos como terroristas. Nuestras interrogantes entonces, ¿qué es el narcoterrorismo? ¿Es una mera terminología? ¿Existen realmente vínculos entre terrorismo, narcotráfico y el paramilitarismo? Pues bien, sobre ello centraremos esta vez nuestro análisis, para lo cual tenemos como invitado al profesor Santiago Espinosa, del Centro de Investigaciones de Política Internacional, el CIPI. Esto es Mundo 2020. Acompáñenos. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Santiago Espinosa, acá en Mundo 2020, en este programa sobre narcoterrorismo. Espinosa, ¿a qué llamamos narcoterrorismo? ¿Qué hay más allá de una simple terminología, sus vínculos con el crimen organizado, el paramilitarismo? Son muchas interrogantes en una sola, pero quería escuchar una definición lo más cercana posible a narcoterrorismo. Bueno, Magía, estamos refiriéndonos a una denominación que lleva en sí el peligro, precisamente porque hay ciertos y determinados intereses hegemónicos, fundamentalmente encabezados por Estados Unidos, que han tratado de hacer una mezcla de dos conceptos que llevan en sí un análisis independiente. Por eso es que le hice la insistencia de definir adecuadamente una cosa u otra. Por una parte estamos hablando de narcotráfico y por otra parte estamos hablando de terrorismo, que son dos actividades completamente diferentes. Y vuelvo a remarcar que hay ciertos y determinados intereses que han intentado, e incluso lo han logrado, entre cruzar, mezclar estas dos concepciones. Diversos autores plantean que la primera vez que se utilizó esta denominación o esta concepción fue por la boca del presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry, en los años 80, 82, 83. Hay otros que plantean, bueno, cuando en Perú, cuando el ataque del grupo maoísta Sendero Luminoso a una estación de policía. Él hizo alusión a esto. Hay otros que plantean que la primera vez que se empleó esta concepción fue en bocas del embajador norteamericano en Colombia en el año 85, durante el periodo de la presidencia de Belisario Betancur, por el movimiento M19. El M19. El M19. Realmente el narcotráfico, que fue primera actividad que a partir de la caída del muro de Berlín comenzó a ser utilizado como una amenaza a nivel global, se logró esta unificación de estas ambas concepciones a partir del atentado terrorista del año 2001. El 9/11. El 9/11, todos conocemos que
el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, que entonces se empezó a utilizar con mucha fuerza durante la administración de George Bush la concepción de narcoterrorismo. Diversos analistas, por una parte, aluden entonces a motivaciones separatistas, étnicas, políticas ideológicas y económicas, incluso también, profesor, a motivaciones religiosas, aunque los líderes de las diversas religiones del planeta rechazan que se utilice los motivos religiosos como causa de estas acciones de narcoterrorismo. Más bien ellos lo definen como extremistas, pero no como leales, fieles de las diferentes iglesias. ¿Qué nos puede comentar sobre ello? Ya nos adelantó que hay que definir bien que una cosa no es exactamente la otra, pero ¿cómo comentar entonces todas estas motivaciones que aluden los analistas? Mira, conflictos territoriales existen en diversas partes del mundo. Por ejemplo, la parte escocesa del Reino Unido de Gran Bretaña está luchando hace mucho tiempo en los parlamentos y esas cosas para tratar de independizarse del Reino Unido de Gran Bretaña. O sea, no deja de ser un conflicto territorial dentro de la propia nación. Es una unión actual. de hace aproximadamente de más de 300 años. Correcto. Pero, por ejemplo, el ejemplo que más ilustra esto que usted me está preguntando es cuando se realizaron los bombarderos masivos sobre la República Federativa de Yugoslavia durante la administración de Bill Clinton, en la cual está probado ya que los servicios de inteligencia británicos, estadounidenses e incluso alemanes, utilizando el dinero que provenía prácticamente del comercio de la droga, pudieron armar y organizar lo que se conoció más tarde como el Ejército de Liberación de Kosovo. Incluso ya está determinado, la DEA, o sea, que es la agencia antidroga de los Estados Unidos, tiene, ha logrado establecer que el 80% de la heroína que entra a Europa entra por los corredores de Kosovo a través de los Balcanes. O sea, viene de Turquía, atraviesa Bulgaria y utiliza el corredor de Kosovo. Entonces ahí ya es una prueba evidente de que ese dinero sucio obtenido del narcotráfico, del tráfico de droga propiamente, se utilizó ya para acciones terroristas también. Claro, se utilizó para acciones terroristas. Entonces, en diversas ocasiones, estas grandes potencias, usted ya mencionó la inteligencia británica, la inteligencia estadounidense, o sea, me refiero a estas grandes potencias, Estados Unidos, a sus aliados de la OTAN, esencialmente definen como narcoterroristas o terroristas a grupos criminales o, más grave aún, también incluye a movimientos insurgentes que no siempre están vinculados al crimen organizado, cuyas acciones sí afectan los intereses de estas grandes potencias. Entonces yo le pregunto, ¿qué consecuencias puede tener en ello el combate actual al terrorismo al incluir también a grupos que no son necesariamente terroristas y con frecuencia diversas naciones y gobiernos rechazan, por supuesto, este doble rasero? O sea, que tú identifiques a narcoterroristas con sencillamente grupos insurgentes. Evidentemente, la ganancia va muy bien dirigida hacia los centros de poder. Las grandes transnacionales o los grandes consorcios armamentistas son los más, los perfectos ganadores de todas estas cosas. Si uno intenta tratar de dictaminar o señalar que un país o movimiento ya es terrorista a partir de la cruzada que se inició, vuelvo y repito, en el año 2001, una lucha desenfrenada contra el terrorismo, a partir de una idea propiamente de Estados Unidos, una idea conformada y organizada a partir de los tanques pensantes, esto precisamente complica mucho más la solución de los conflictos, porque la solución de los conflictos ya no se le da una solución política, sino que se criminaliza el conflicto. A eso me refiero sobre todo con toda intención cuando le pregunté, porque los movimientos sociales o movimientos revolucionarios en determinados países no necesariamente han estado vinculados a grupos criminales. Sin embargo, estas grandes potencias lo han estado tratando de identificar y hacerlos coincidir desde el punto de vista conceptual una y otra vez. Sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando el periodo de la agresión de Estados Unidos a la República Socialista de Vietnam, lo que ellos llamaban de manera
despreciativa, los Vietcong eran considerados un grupo terrorista. Y sin embargo era un movimiento que le estaba ganando a ellos. Que le estaba ganando la guerra. O sea, defender su independencia. Hay otros elementos también que van muy vinculados a la pregunta que usted me hace. Y lógicamente no voy a dejar de señalar que a partir de esos criterios se ha incluido a nuestro país en una lista espuria de patrocinadores del terrorismo. O sea que nosotros apoyamos las actividades terroristas. Sin embargo, existen muchos elementos que evidencian que la actividad diplomática, la actividad por la paz que realiza nuestro país está muy lejana de una vinculación con los grupos terroristas. Profesor, existen varios casos vinculados a toda esta problemática, este fenómeno en nuestra geografía inmediata, me refiero a América Latina. Sobre ello le propongo centrar nuestro análisis en la segunda parte de nuestro programa. Así que vaya preparándose, que tengo algunas interrogantes directamente vinculadas con ello. Por el momento le propongo irnos ahora a una pausa y en breve volvemos acá en Mundo 2020. Estamos de vuelta en Mundo 2020. Quiero mostrarle algunos titulares de la prensa internacional en torno al fenómeno del narcoterrorismo, pero también el doble rasero sobre el accionar de grupos mercenarios, terroristas en toda su extensión, y también de cómo se manipula todo ello en determinados casos. Comenzamos. Estados Unidos y el temor a su guerra híbrida latinoamericana con base en Colombia, así lo indica Sputnik Mundo. Esta es una información a partir de la cantidad de bases militares que tiene establecida Estados Unidos allí en Colombia y que también están vinculadas con todo este fenómeno del narcoparamilitarismo que les venía comentando. Porque bien, las unidades paramilitares de Colombia han estado actuando y la respuesta ha sido aumentar la capacidad defensiva del país, como con los convenios que ha establecido con Estados Unidos con la generación de bases militares allá en territorio colombiano. Seguimos con otro titular. El exparamilitar colombiano Don Mario se declara en Nueva York culpable de colaborar con una organización terrorista. Esta es de noviembre de 2021. Vean ya lo que les mencionábamos. El narcoparamilitarismo vinculado ya directamente con estas acciones terroristas en diversos puntos del planeta. Vamos a continuar con otro elemento también del portal de RT, Corredor de Drogas, Panamá, sumido en la lucha contra la proliferación del narcotráfico. Este es otro punto desde donde están también saliendo mucha droga desde América Latina hacia diversos puntos del planeta. Movamos a otro y esta invasión de mercenarios a Venezuela, un precedente grave para la región. Esto fue un suceso acontecido en Venezuela en el que se demuestra que también desde el exterior hacia las naciones latinoamericanas se provocan estos movimientos y que en aquel momento fue detectado y por supuesto combatido por el gobierno de la República Bolivariana. Seguimos con otro titular. ¿Qué hay detrás de la intención de Estados Unidos de designar a los cárteles mexicanos como terroristas? Otra muestra más del doble rasero con el que se evalúa de diversos puntos del planeta el tema del narcoterrorismo. Y finalmente les tengo por acá de cómo la narrativa de narcoterrorismo abre la puerta a una intervención de Estados Unidos en México, similar al anterior, publicado por RT, y vamos a detenernos en este caso en particular, cómo el narcoterrorismo ha estado vinculado con toda esta situación de doble rasero. Respecto a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el momento ha rechazado definir a los grupos criminales detrás de estas acciones como narcoterroristas o terroristas. El gobierno de López Obrador considera que estas acciones no son sino hechos aislados y actos de propaganda, pues cada vez que México es testigo de una ola de violencia provocada por grupos de la delincuencia y del crimen organizado, como ocurrió en agosto-septiembre del pasado año, desde Estados Unidos se genera la imagen de pérdida de rumbo o control por parte del gobierno. ¿Es real esta percepción o existe un doble rasero? ¿Qué intereses mueven definir? En unos casos sí y en otros no. Pues les propongo volver con nuestro invitado Santiago Espinosa para, con Visión 2020, discernir al respecto. No se vayan.
Y estamos de vuelta, profesor. A finales de agosto y principios de septiembre del pasado año, el gobernador del estado de Texas en Estados Unidos, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva en la que se clasifica a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esto fue Abbott, el gobernador. Pero él le envió una carta al presidente Joe Biden y también a la vicepresidenta Kamala Harris, en la que solicitó que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como cualquier otro grupo dedicado a la producción de fentanilo ahí en territorio mexicano, sean catalogados como terroristas federales. Escuche, bueno, usted debe tener la información, yo se lo estoy comentando. Sin embargo, tanto dentro como fuera de México, no son pocos quienes piensan que se trata de una demostración de fuerza por parte de este gobernador estadounidense y sobre todo para tratar de promover en el seno de la presidencia del país acciones contra México para sembrar miedo, para, lejos de contribuir, que sería lo más importante, al combate al narcotráfico, encerrar intereses, o sea, acercar sus intereses siempre que le sean beneficiosos dentro de la nación mexicana. Y por eso entonces yo le pregunto, ¿cuál es la valoración que se puede realizar al respecto, partiendo de toda este doble rasero de narcotráfico, narcoterrorismo? Bueno, Estados Unidos lógicamente se ha dedicado a certificar las actitudes, las actuaciones de determinados países, incluso personas, empresas y esas cosas. Ellos emiten esas certificaciones y realmente, como usted tiene mucha razón, está muy dirigida a crear la división, crear algo que se le ha llamado en los círculos académicos la filosofía del miedo. ¿Entiendes? A la hora de certificar a estos grupos como grupos terroristas, ya estamos hablando de otra cosa. Correcto. Ya no estamos hablando del periodo en que estos grupos, lógicamente, que son grupos criminales, que están violando, que incluso llegan en momentos que atemorizan ciertas determinadas personas o localidades más bien cercanas a la frontera con Estados Unidos. Realmente los daños contra la población y contra los sectores económicos de diversa índole son evidentes, sí, y se pueden constatar. Pero yo le hacía la pregunta porque es demasiado evidente que hay un doble rasero para ello. Y entonces añadiría algo más paralelo a todo eso. El tráfico de armas, sin embargo, se mantiene de forma ilegal desde Estados Unidos hacia México. Estamos hablando del tema sobre todo de México. Y sin embargo, Washington hace oídos sordos a los reclamos que el gobierno de México y las autoridades mexicanas realizan continuamente al respecto. ¿Qué me puede decir entonces sobre ello? El país mayor consumidor de drogas en el mundo es Estados Unidos. Ahí está el mercado. Pero ellos culpan de que el fentanilo se produzca en México. Sí. Pero ellos siguen enviando armas, sí, no impiden el tráfico ilegal de armas. No, incluso está aprobado, se ha llevado investigaciones durante la administración ahora de López Obrador, en el cual ha quedado demostrado la gran cantidad de armas. Bueno, hay un dato que valora que desde el año 2010, finales del 20 a finales del 21, entraron más de 50,000 armas a México. Y ya usted ya que usted lo menciona, le digo, el propio presidente López Obrador, sí, se opone a todo ese doble rasero. Se opone a todas esas cosas. Evidentemente él está llevando una política que va dirigida en un combate transparente contra estas bandas criminales que operan, y lo recalco, en 6 estados mexicanos. México tiene 32 estados. Exacto. Entonces es más fácil criminalizar una nación porque detrás de todas estas cosas vienen los calificativos de Estado fallido. Entonces, si México es un país que es ingobernable, que dominan los cárteles, que realmente los cárteles tienen un control sobre ciertos determinados lugares de los estados estos de México, Sinaloa, Baja California, Jalisco. Pero cuando usted crea esto, entonces la figura del presidente queda... Hay una marcada intención en desacreditar al actual presidente. Eso es evidente. Porque en otros
tiempos anteriores, en otros mandatos de otros presidentes, no había... Claro que no. No se produjo. Mire, y sin embargo, los cárteles estuvieron actuando igual. no solamente vienen armas de Estados Unidos, de producción norteamericana, también se ha determinado que hay un nivel, prácticamente el 40% de las armas que están pasando por la frontera de Estados Unidos vienen de Europa. Vienen de Europa, correcto. O sea, hay una... Lo estaba denunciando, lo ha reiterado el propio presidente. El propio Andrés Manuel presidente López Obrador. López Obrador. Ahora le propongo pasar a otro punto de la geografía latinoamericana que también ha sido durante varias décadas centro de este tema, o sea, este tema ha estado presente y por supuesto centro de atención de analistas y de expertos. Me refiero a Colombia. A finales del año 2021, el ex paramilitar colombiano Daniel Rendón Herrera, usted recordará que era conocido bajo el alias de Don Mario, se declaró culpable de colaborar con una organización terrorista. O sea, él era líder de una organización criminal, compareció en la ante la Corte Federal en Brooklyn, en Nueva York, y Don Mario, que era cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Y del Clan del Golfo. Y del Clan del Golfo, recordemos que las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos paramilitares bien fuertes, apoyados por los propios gobiernos colombianos. Él fue apresado en el año 2009, fue extraditado a Estados Unidos en el 2018 y le decía que ahora ante la Corte Federal de Brooklyn en el año 2021 admitió su responsabilidad tanto en delitos criminales como en liderar el cártel del Clan del Golfo y por supuesto apoyar materialmente a organización terrorista. No trascendió en ese momento a qué organización terrorista fue, pero él lo admitió. ¿Qué lectura nos deja casos como este? Podemos decir que siguen operando narcoterroristas como Don Mario en el territorio latinoamericano. Don Mario solamente es un peón en todo este juego. Realmente ya eso queda demostrado por diferentes investigaciones de académicos de diferentes latitudes, que el narcotráfico genera mucho dinero. Importante. Genera mucho dinero. Incluso está demostrado que detrás del trasiego de armas, o sea, del mismo trasiego de armas en el mundo, el narcotráfico genera ganancias millonarias. Si tenemos en cuenta también que junto con el narcotráfico vienen aparejados lo que se le conoce como delitos conexos, trata de blanca, lavado de dinero, secuestro y todas esas cosas, evidentemente las fuerzas paramilitares colombianas es un elemento esencial para poder garantizar que todas estas cosas se mantengan. Sí, porque oficialmente se da como concluida y que se fueron desmovilizadas estas Autodefensas Unidas de Colombia. Hay dos cosas. La primera cosa está, ahora están tratando de sacar la imagen del presidente colombiano, Gustavo Petro, como que fue miembro del movimiento M19, cuando el atentado que yo hice alusión en el año 85, que él era un joven. En el año 85, sí. Están tratando de vincular que él no calificó aquello como un acto terrorista, porque eso tiene su trasfondo. En aquel momento se decía que ese grupo estaba subvencionado, pagado y dirigido por Pablo Escobar. O sea, con toda intención están tratando de hacer un desvincular. Exacto. Y todas estas, y volviendo al paramilitarismo, estas fuerzas paramilitares realmente están concentradas en los hacendados más poderosos que se mueven en todo lo que se conoce el Valle del Cauca. Y sin embargo, los grandes medios estadounidenses y todo aquel que sigue el discurso de los grandes medios estadounidenses, porque hay muchos que lo repiten en nuestra propia América Latina y también en Europa, siguen poniendo el centro de atención en que lo más grave es que todavía hay una guerrilla por desmovilizarse. Pero es evidente que existen estas brigadas paramilitares todavía, aunque ya como concepto ellos lo hayan querido dar por terminado. Después del atentado, porque óyeme, realmente los atentados terroristas a las Torres Gemelas en el año 2001 marcó, pudiéramos decir, un parteaguas en las relaciones internacionales. Un año después del atentado terrorista que hago referencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional
y las Fuerzas Unidas de Colombia, otra organización más pequeña, fueron catalogadas como organizaciones terroristas. Entonces, si se declara la guerra contra el terrorismo, si decimos que estas guerrillas son terroristas, entonces todo está garantizado. Después viene el Plan Colombia, que lógicamente lo que trajo consigo es aumentar la militarización y la infiltración dentro de todo el territorio de América del Sur, precisamente con la cantidad de dinero que Estados Unidos depositó en ayuda, supuestamente a combatir el narcotráfico y supuestamente con el objetivo de eliminar al ejército, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que dicho sea de paso, es la guerrilla más antigua de todo el continente. De todo el continente. Dinero, y con esto vamos a terminar, que realmente no fue para ayudar al pueblo colombiano, porque se lo sacaron en las armas que tenían que seguir emitiendo desde Estados Unidos, supuestamente para el ejército colombiano. Entonces, profe, muy satisfecho con todo lo que nos ha transmitido en esta jornada sobre este tema, sobre el que evidentemente en algún momento volveremos acá en Mundo 2020. Ha sido todo en nuestra edición, los esperamos en una próxima entrega.